Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo recordar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que fue llamado nuestra paz. Esta afirmación la hizo el filósofo y teólogo Saulo de Tarso y está en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice allí, porque Él es nuestra paz, refiriéndose a Jesús, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo las paces, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Pablo escribe teniendo como telón de fondo la guerra judía del año 70, donde el término paz es un eufemismo empleado por el Imperio Romano a quien el apóstol sirve para transferir toda la responsabilidad de la guerra al Dios de los hebreos y a su pueblo. Es una interpretación teológica de la contienda armada y una justificación religiosa romana de la derrota de Israel. El resultado de la guerra se identifica claramente en la pluma de Pablo, quien desde la óptica romana califica de nuestra paz al Galileo ejecutado por medio de la crucifixión. La paz fue de Roma, porque una parte de la nación hebrea cayó en la batalla, otros fueron llevados como esclavos, otros huyeron y otros se quedaron en Judea. Lo concreto es que en Judea no hubo paz sino recién en el siglo II, gracias al control absoluto del imperio. Pablo escribe como ciudadano romano y la paz entre Israel y Roma atribuye a la muerte de Jesús, quien según él dio muerte a la enemistad existente entre ambos pueblos. Esto es absurdo, porque el conflicto entre ambas naciones no fue originado por el Galileo y su ejecución tampoco puso fin a la guerra. Según la historia, las revueltas en Judea siguieron hasta la intervención definitiva del emperador Adriano en el año 136, poniendo fin al largo periodo de conflicto que generó 3 guerras judeo-romanas. Pero Pablo, al igual que Flavio Josefo, está en el lado romano, adjudica la paz a Jesús y sostiene que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, derribando el muro divisorio que es la enemistad. Aunque Roma y Judea nunca fueron amigos, finalmente fue sometida Judea por el imperio romano, y eso no se debió a la ejecución del Galileo en la cruz. Jesús es nuestra paz, afirma Pablo, y señala como un segundo efecto de la muerte de Jesús la nulidad de la ley con sus mandamientos y sus decretos, en alusión directa a la ley de Moisés o de Yahvé. Pablo en su doctrina no acepta el conjunto de leyes y costumbres judías y de un plumazo anula su vigencia. La invalidación de la ley constituye una de las principales razones por la que el judaísmo es irreconciliable con el cristianismo. Y otra razón no menos importante es que los autores de la Biblia cristiana imputan a los judíos la culpa de la muerte del Galileo. Hechos capítulo 5, versículos 30 y 31, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El autor acusa al pueblo hebreo de matar a Jesús, de asesinar al Hijo de Dios o al Dios Hijo, de crucificar a la segunda persona de la terna de dioses adorados en el cristianismo. Este homicidio, según la narrativa político-religiosa, fue transformado en bendición por el Dios judaíta Yahvé,
a quien el escritor atribuye el supuesto milagro de la resurrección del Galileo y su posterior designación de príncipe y salvador de la nación de Israel. La pregunta es, ¿cómo el escritor se enteró del nombramiento de Jesús? Además, ¿de dónde sacó el propósito de dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados? Considerando que los judíos cuentan con normas religiosas, como las ofrendas y sacrificios para obtener el perdón de pecados durante todo el año, y que una vez al año celebran el día más sagrado del calendario judío, Yom Kippur, o día de expiación o día del perdón. Pero como todos los libros de la Biblia cristiana fueron escritos por encargo del vencedor, a hombres como Pablo y Lucas, cuya pluma estaba al servicio del Imperio Romano, no debe extrañar al lector que su contenido ataque y denigre la creencia hebrea. Así tenemos a Lucas afirmando que Jesús fue nombrado por el Dios judaíta Yahvé, príncipe y salvador de Israel, contrariando intencionalmente la advertencia de un salmista en el Salmo número 146, versos 3 y 4. Dice el salmista, no confiéis en los príncipes, ni en hijo del hombre, ni en hijo de hombre, perdón, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y efectivamente, Jesús no salvó a su pueblo del yugo romano. Es más, ni siquiera él se salvó de los romanos. De modo que, como dice el salmista, no se puede ni se debe confiar en un príncipe, en un ser humano, precisamente porque es incapaz de salvar a nadie, ni de sus pecados, ni de la ocupación extranjera. Así que Lucas crea otra herejía al afirmar que Dios le exaltó al Galileo por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pablo se une a Lucas para afirmar lo mismo, aunque emplee otra nomenclatura, como en Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio que se llama enemistad. La historia demuestra que Jesús no fue ni príncipe ni salvador de Israel, como tampoco fue el autor de la paz de los hebreos, cuyo templo fue saqueado y destruido, el pueblo fue dispersado por el mundo y su territorio fue incorporado al Imperio Romano. Jesús el Galileo en los evangelios sinópticos actúa como el mensajero de Roma, que intima al régimen religioso a aceptar las condiciones fijadas por el imperio para obtener la paz de Israel. De modo que el Mesías romano se lamenta ante la negativa de los líderes de la nación hebrea, según Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieses en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Recuerde que los evangelios fueron escritos después del 70, después de la destrucción del templo, narrados con un lenguaje profético, pero con el conocimiento de los hechos que se presentan en forma de profecías cumplidas. El mensaje de paz se refiere a las condiciones exigidas por Roma y que fueron rechazadas por los pastores del rebaño del Dios Yahvé. El supuesto llanto del actor Galileo es por el rechazo de la exigencia romana, y lo que estaba oculto a los ojos del gobierno hebreo eran los planes de una devastadora guerra preparada por el ejército romano al mando de Tito. El plan para saquear y destruir Jerusalén a filo de espada es anunciado por el Galileo, el actor romano de los evangelios sinópticos que encarna el papel de mensajero de Roma. Mateo 10, 34 al 36 decía Jesús, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. En este relato político-religioso, el perfil de Jesús es claramente romano, cuyo objetivo es dividir la opinión y generar enfrentamientos internos y luego arrasarlos a filo de espada. Pablo afirma que el Galileo es nuestra paz,
Y el Galileo contradice a Pablo al anunciar clara y expresamente que no vino a traer paz sino guerra, que vino a traer muerte y no salvación. La actitud de Jesús no se corresponde en absoluto con la de un príncipe ni de un salvador de Israel, y sus intenciones no pueden ser consideradas pacíficas, sino provocativas e incendiarias. Jesús no es un hombre de paz, sino de guerra. No es un agente unificador, sino un instrumento de confrontación, de división, de anarquía. Los israelitas, por su parte, habrán confiado en el poder y en la promesa del Dios Yahvé, cuyo perfil fue diseñado por los sacerdotes judaístas e impuestos al pueblo por la fuerza. Salmo número 29, verso 11, dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Nadie puede dar lo que no tiene, y este es el caso del Dios Yahvé, a quien se le atribuye un supuesto poder que nunca lo pudo demostrar, a pesar de las oportunidades que tuvo durante más de 2 milenios. Paralelamente, el sueño ilusorio de que Yahvé bendecirá a su pueblo con paz nunca pudo concretizar. Irónicamente, en toda la extensión de la Biblia hebrea, quien no tuvo paz fue el Dios Yahvé, combatiendo la adoración de sus colegas dioses cananeos y litigando con su pueblo para que le adoren solamente a él. De nuevo, ¿cómo puede otorgar lo que no tiene? Imposible. Prometer, sí, en eso el Dios judaíta es un especialista. Prueba de la impotencia e inexistencia del Dios Yahvé es que nada pudo hacer para salvar a su pueblo de los asirios, de los babilonios y de los romanos. Precisamente por eso, Pablo crea otro personaje igualmente ficticio, pero como era nuevo en el mercado religioso, con la ayuda del Imperio Romano, se impuso por la fuerza al mundo occidental. Al igual que el salmista, pero en el mundo greco-romano, Pablo es el nuevo vendedor de esperanzas, a través de una figura mítica por él diseñada, ilusionando a los de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Escribía allí Pablo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo las paces y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Pablo crea otra herejía al presentar al Galileo ejecutado como el conquistador de la paz entre Dios y sus seguidores de Éfeso. Porque Éfeso nunca estuvo en guerra con los judíos, ni participó en ninguna lucha armada contra el pueblo de Yahvé. Sin embargo, Pablo les engaña con el cuento teológico, con la interpretación político-religiosa, con una supuesta verdad espiritual creada por el apóstol. La comunidad de Éfeso abrazó la doctrina de Pablo y las iglesias cristianas continúan creyendo y enseñando que dicha paz también les beneficia. Es una idea completamente irracional, pero debemos admitir que en este terreno de lo absurdo se cimenta la creencia, se construye la fe más ilusoria e irrisoria. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del historiador político y teórico italiano Nicolás Maquiavelo. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.